vegetal, la fibra alimentaria. Hablamos un poco acerca de la fibra soluble y su influencia en la regulación de la glucosa sanguínea, de la glicemia, o incluso les di un artículo para que lo lean, lo revisen. Eso era con la fibra, específicamente la fibra soluble. Y también mencionamos acerca de la fibra insoluble que tenía que ver con la mejora del tránsito intestinal, ¿recuerdan? Captar agua, hacer que las heces sean más blandas, ¿sí? Y haya un mejor tránsito intestinal, una mejor evacuación. El día de hoy vamos a ver la fibra, sobre todo los aspectos relacionados a la soluble, pero su efecto, su contribución en las dislipidemias, ¿no? Entonces, es por eso que hay una imagen que ustedes pueden ver, ¿no? Como la de un corazón, o sea, dándome a entender que el consumo de fibra soluble contribuye de forma indirecta a, digamos, a tener un sistema cardiovascular también sano, ¿no? Sí, bastante adecuado. Acá podemos ver, ¿no? Cereales, leguminosas, vegetales, frutas, ¿no? O sea, dándome a entender que los alimentos de origen vegetal nos van a dar esa fibra que va a contribuir, ¿no? Con, digamos, con esto de revertir, ¿no? Las dislipidemias. Ahora, ¿qué es una dislipidemia? Una mixta, que es la más común, ¿no? Aquí en la región, en el Perú, en América, se caracteriza, dice, por un aumento de los TG. ¿Qué son los TG? A ver, ¿qué serán Sí, los TGs? Los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos. Es también cuando está incrementado el LDL, el mal llamado, tiene un apodo el LDL, ¿cómo se le llamaba? ¿Recuerdan cómo se le llama? colesterol. Le llaman el colesterol malo, ¿no? Mal llamado, porque en realidad es una lipoproteína. Y una dislipidemia mixta se caracteriza también por que hay una disminución del HDL, que es el que le llama el colesterol bueno, ¿no? Entonces, hay una dislipidemia mixta, el bueno está por los suelos, el malo está elevado y los triglicéridos también están fuera de lo normal, ¿no? ¿Eso es de buen pronóstico? No. Esto puede contribuir a ateromas, como usted ve aquí en el dibujo a la derecha. Este es una arteria, no un vaso sanguíneo, por donde debe pasar la sangre. Pero mírenme, hay una parte amarilla aquí, que son como acúmulos de grasa con otros componentes que originan que obstrucción, ¿no? De las arterias, de los vasos sanguíneos. ¿Y eso está bien? No, no está bien, porque si obstruyes el flujo sanguíneo, no llega suficiente corazón, suficiente sangre al corazón, no llega suficiente sangre al cerebro, a los riñones. Entonces vas dañando corazón, cerebro, riñones, otros tejidos. La dislipidemia está asociada a síndrome metabólico, que se caracteriza por hiperglucemia, por sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes también. Entonces, todo esto es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, miren. Entonces, estamos viendo que una dislipidemia, o sea, una alteración de los lípidos o de los niveles de lípidos y de grasas en el organismo, de hecho que va a llevar a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿sí? Y que son mortales. Aquí están las estadísticas, ¿no? Cada vez aumentan más, y eso que son estadísticas de hace 6, 8 años, ¿no? Las actuales deben ser peor, ¿no? La pandemia produjo encierro, el encierro produjo sedentarismo, produjo sobrepeso, obesidad, ¿no? Eh, Estoy seguro que muchos de ustedes antes o en prepandemia tenían un menor peso y con la pandemia ganaron peso y probablemente no han vuelto a recuperar su peso anterior, ¿no? Y eso ha pasado con mucha gente ahora. Entonces, estos números deben ser mayores seguro en estos tiempos. Entonces, como ven, eh, la obstrucción de los vasos sanguíneos por ateromas, por acúmulos de grasa, daña sistema cardiovascular sobre todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo para tratar estas dislipidemias?
como dice acá arriba de azul, mejorar los niveles lipídicos. O sea, esos valores de LDL, HDL, colesterol total y de triglicéridos hay que normalizarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las LDL, ¿cómo deben estar? El que le llaman el malo. Debe ser menor a 100, ¿no? Menor a 100 miligramos sobre decilitro. O sea, una persona debe tener pues 90, 80, 70, no puede tener 120, 140, 160, ¿no? Su HDL, ¿cómo debe estar el bueno? El que le llaman el bueno, más de 60, ¿no? Debe estar en 70, 80, 90. No debe ser menor de 60. Los triglicéridos deben ser ¿cuánto? Menor de 150. Y eso que yo le puedo meter aquí el colesterol total, no lo he puesto, pero el colesterol total debe ser menos de 200, ¿sí? Colesterol total, o sea, el colesterol en general en el organismo debe ser menos de 200 miligramos sobre decilitro, ¿no? No debe pasar los 200. Entonces, todo eso, ¿no? Tener estos valores, tener valores adecuados, evita, ¿no? Evita una dislipidemia y evita futuras complicaciones cardiovasculares. Ahora, dentro de ese tratamiento, tenemos a la alimentación, tenemos a la alimentación, que digamos contribuye. No es lo principal, no necesariamente es la única salida, porque de hecho que hay fármacos que se pueden utilizar y se usan, hay ejercicios físicos que hay que hacer, hay que bajar de peso, hay que cambiar de estilos de vida, pero uno de esos factores que contribuyen a tratar esas lipidemias está la alimentación. Y aquí viene el tema de la fibra, ¿sí? Vamos recordando entonces qué es la fibra. Fibra dietética, ¿no? Fibra dietaria, fibra vegetal también se le conoce, ¿no? Dice es la parte comestible de las plantas, ¿no? Porque claro, hay una parte de las plantas que no se come, o sea, se me ocurre, tienes un arbolito, tallo muy fibroso, esa parte no se come, ¿no? Pues incluso puede tener fibra, pero no se come. Pero la fibra dietética es la parte comestible de las plantas, ¿sí? O carbohidratos análogos, o sea, similares a los carbohidratos. Y aquí viene el tema, ¿no? Que dice, son resistentes a la digestión y absorción del intestino. Eso ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? La fibra, la fibra contiene, contiene compuestos, contiene polisacáridos que no se pueden digerir. O sea, ¿qué significa? Llegan al intestino y no hay forma de cortarlos, ¿no? No hay forma de digerirlos, no hay forma de hacerlos más pequeños, ¿sí? O sea, esa celulosa, esa pectina que llega al intestino, no hay forma de cortarlo, de dividirlo. No es como el almidón, ¿no? El almidón llega al intestino y tú la cortas, ¿sí o no? Con la amilasa. Pero con estos polisacáridos, sí, con estos componentes que forman parte de la fibra, eso no ocurre. Entonces, no hay una digestión por parte nuestra. Pero dice que estos polisacáridos, esta fibra sí se puede fermentar. Miren, en el intestino grueso, ya lo vamos a ver. ¿Qué contiene la fibra? Polisacáridos, oligosacáridos, lignina y otras sustancias, ¿sí? Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? La fibra, los componentes de la fibra no son digeridos, no son absorbidos. Al no ser digeridos, obviamente no se va a absorber nada, ¿no? Por nosotros, por los seres humanos. Pero tienen otra función ahí a nivel del intestino, a nivel de colon, eso sí. Entonces, ¿dónde encontramos esa fibra? Aquí la gráfica me lo dice, ¿no? Sí. Hortalizas, cereales, leguminosas, frutos oleaginosos, ¿no? Sí, castañas, pecanas, almendras, maní, sachainchis, semillas de linaza, semillas de ajonjolí, semillas de girasol, semillas de calabaza, ahí, ¿no? Las frutas, y ahí fibra, ¿no? Ya sea soluble, insoluble, las dos, una más que otra. Este, por ejemplo, es la estructura química del betaglucano. El betaglucano es un polisacárido que está en la avena, ¿no? Acá dice typical load sources beta-glucan shape, ¿no?
Esta es la estructura química del betaglucano de la avena. Entonces, cuando tú consumes avena, ¿qué polisacárido llega a tu intestino? ¿Qué polisacárido no digerible llega a tu intestino? El betaglucano. Y ese betaglucano tiene una función ahí, que lo vamos a ver en un momento. Muy bien, vamos a ver ahí, vayan viendo, vamos viendo ahí la clasificación de la fibra, que ya alguna vez también ustedes lo han leído, lo hemos comentado también en clases. A ver, vamos viendo, a ver, tómense ahí unos segundos para ver cómo se va clasificando. Bueno, yo menos en la parte de la insoluble, ¿no? Que está para aquí, para la derecha. No sé si usted está para la derecha, para la izquierda, pero bueno, la insoluble. ¿Por qué se llama insoluble? Porque es una fibra no soluble en agua, ¿no? Se refiere a solubilidad en agua. Dice que son no digeribles por bacterias colónicas. Ojo, aquí cuando habla de digestión, de digeribles, me está hablando de que son digeribles o no por bacterias del colon, ¿sí? Y ya hemos dicho que la fibra nosotros no la podemos digerir, ¿sí? No hay forma. Pero en el intestino grueso, en esa parte, existen bacterias, bacterias benéficas, ¿sí? Microflora le llaman también microbiota, ¿no? Le llaman así. Eh, cuando se menciona los probióticos, ¿no? Los probióticos se refiere a eso, ¿no? A esos componentes de la microbiota. Entonces, estas bacterias que están en el colon pueden digerir fibra, pero ¿qué fibra digieren? La soluble, como ven acá. La insoluble no la pueden digerir, no hay forma. Por eso dice, no digeribles por bacterias colónicas. Por ahí tal vez algo se digiere, ya algo, alguito, pero o sea, en general no, la mayor parte no se digiere. Se fermenta esta fibra en el colon, una fermentación ligera parcial, ¿sí? Miren, entonces decir no soluble es decir no digerible, es decir fermentación pequeña, parcial, fácil de aprender. ¿Qué componentes tenemos aquí? Lignina, celulosa y hemicelulosa. Sobre todo resalto estas dos, ¿no? Celulosa y hemicelulosa, que son los más abundantes, ¿no? ¿En dónde está presente? En cáscaras de frutas, ¿no? Cuando comes peras, duraznos, manzanas, eh, cuando se consume cáscaras de cereales, ¿no? Del maíz, por ejemplo, del choclo, cáscaras de leguminosas, ¿no? Cuando consumen la cáscara del haba, del garbanzo, del tarwi, del frijol, ¿no? Ahí vamos a encontrar celulosa y bicelulosa. Cuando consumes tallos, ¿no? La parte de los tallos, tallos de apio, tallos de culantro, cuando consumes hojas, ¿no? Hojas de espinaca, de acelga, de apio, de culantro, de perejil, de arúgula, ¿sí? Ahí en la parte también de las raíces, ¿no? De la zanahoria, la beterraga no tanto, no sé, el rabanito, ahí consume celulosa, mi celulosa. Hay una fermentación que ocurre, sí, una ligera fermentación. Y gracias a esa fermentación se producen gases, ¿no? Gases de hidrógeno, de dióxido de carbono y de metano, como dice acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una producción de gases ahí a nivel de colon, ¿sí? El gas genera burbujas, ¿sí o no? Este metano es
el que genera el olor incluso, ¿no? Bueno, no me van a decir que sus gases de ustedes son perfumados, ¿no? Eso no ocurre. Este metano es el que genera este olorcito extraño, ¿no? O cuando una persona está con flatulencia, no dice, "Ay, me llené de gases, estoy hinchado". ¿Hinchado por qué? Porque claro, esos gases generan así como burbujitas, ¿no? Se hincha, quieren salir, ¿sí o no quieren salir? Claro, la producción de gases no es solo por la fibra insoluble, ¿no? También hay otros factores que no es parte del tema, pero la fibra insoluble también puede generar gases, ¿no? Claro, si es poco no hay problema. El tema es cuando tal vez se abusa o cuando no se ha masticado bien o cuando la fibra no se consume con agua. Por eso la fibra siempre debe consumirse con una cantidad de agua, ¿no? O sea, no digo que estés comiendo tus vegetales y ahí tomes agua, ¿no? Sino que puede ser al rato, a la media hora, ¿no? O sea, que haya un consumo adecuado de agua también, ¿no? Durante el día, ¿no? No es cuestión solo de comer fibra por comer y tengan en cuenta que esta fibra, la insoluble, es la que está relacionada con la evacuación, ¿no? Con el tránsito intestinal, ¿no? Con el tema de formar heces voluminosas así blanditas y que se deslicen fácilmente, ¿no? Esta fibra insoluble es la que en cantidades adecuadas, bien masticadas y con buena hidratación, es la que promueve una buena evacuación, ¿no? Y evitar episodios de estreñimiento. Esta de acá, la insoluble. Muy bien, pero no vamos a hablar hoy día tanto de la insoluble, igual ya les hablé. La idea es hablar más de la soluble, esta de acá, la que está para este lado, a la izquierda. ¿Se fermenta en el colon? Sí, totalmente, como ven acá, totalmente, totalmente. ¿Es digerible por bacterias colónicas? Sí. Al ser soluble, es digerible. ¿Qué tenemos aquí? Parte de la hemicelulosa y sobre todo estos, ¿ve? Mucílagos, pectinas, inulina, gomas, alguito de almidón resistente, lo que no se digiere, el famoso FOS y el famoso GOS. El FOS es el fructo oligosacárido, ¿no? Así se llama, fructo, que viene de fructosa, ¿no? Fructo oligosacárido es el FOS, fructo oligosacárido. Y el GOS, el que está por aquí, que dice GOS, es el gluco ¿no? Oligosacárido. Gluco, como que viene de glucosa, ¿no? Gluco oligosacárido. Vamos a ver si hago por acá un dibujo. Miren, imaginemos que esto que estoy haciendo acá sea tu intestino, ya tu colon, ¿sí? Esto que está acá, esto que choca, esta gráfica que choca, imagínate que sea tu colon. Y ahí, imagínate que ahí eh, haya bacterias benéficas, ¿no? De las buenas. Imaginemos que esto que estoy haciendo aquí medio redondo es una bacteria, ¿no? Obviamente no es una, no son miles, millones, son millones, trillones de bacterias, ¿no? Que hay. Microbiota, ¿no? La microflora intestinal, ahí está la bacteria. Entonces, esta bacteria, ¿qué necesita para seguir viviendo, reproduciéndose, multiplicándose? ¿Qué necesita? Contesten. Alimentarse, ¿Qué necesita? Como todo ser vivo, ¿qué necesita para seguir viviendo? alimentarse, Necesita nutrirse. energía, ¿no? Claro, necesita energía. La bacteria necesita energía. ¿Y esa energía de dónde la va a obtener? De combustible, ¿no? De combustible, de nutrientes. Entonces, ¿qué nutriente va a coger esta bacteria que está en el colon? Obviamente lo que encuentra en el colon, ¿no?
¿Y qué es lo adecuado para esa bacteria, para que crezca? Justamente esto, la inulina, la goma, la pectina. O sea, esta, por ejemplo, voy a coger el FOS, ¿ya? Voy a coger el FOS. Pero puede ser cualquiera, puede ser la goma, la pectina, la inulina, el betaglucano. Entonces, este FOS que ingresa, miren, este FOS que está por aquí, este FOS que está por aquí, por el colon, que ha venido de los alimentos, ¿no? Que ha venido del garbanzo, del maíz, de la selga, de la pera que has comido, ¿sí? Del yacón que te has comido. Ese FOS, ¿quién lo coge? La bacteria. Entra acá la bacteria. ¿Y la bacteria en qué lo va a convertir? Mírenme, lo va a convertir en estos compuestos que están aquí a mi derecha, ¿ve? En acetato. Voy a poner uno más, ¿ya? Lo va a convertir, por ejemplo, en acetato. Ace, y acet, que significa acetato. O sea, la bacteria que va a hacer con el FOS, la va a convertir en acetato, propionato, butirato. ¿Y para qué lo convierte en acetato, propionato y butirato? ¿Qué dice aquí la diapositiva? Que es fuente de energía. ¿Ve? O sea, este acetato para la bacteria es importante porque, miren la flecha, ¿ve? Porque de ahí lo convierte en ATP, energía. ¿Sí? ATP, energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para que la bacteria siga creciendo, desarrollándose, multiplicándose, siga viviendo, ¿no? Entonces, este acetato propionato butirato es combustible para la bacteria, combustible energético. ¿Y de dónde viene? De estos polisacáridos solubles, ¿no? No digeribles, pero solubles, ¿sí? No digeribles por el ser humano, pero sí digeribles por las bacterias. Miren, o sea, estos polisacáridos, esta fibra soluble, es el alimento de la bacteria, ¿sí? Digamos así, ¿no? Es el alimento de la bacteria. Entonces, las bacterias necesitan constantemente que se les debe comer, ¿no? O sea, al colon tiene que llegar constantemente este tipo de componentes para que las bacterias benéficas, estas bacterias que se les conoce como probióticos, ¿no? Sigan ahí viviendo, sigan ahí trabajando, teniendo una acción benéfica, ¿no? Entonces, miren, este acetato probiótico butirato es fuente de energía para la microflora, o sea, para las bacterias, incluso es fuente de energía también para las células del mismo colon, ¿sí? O sea, para nosotros mismos, para el hígado, para otros tejidos, ¿sí? Es generadora de energía, ¿no? Estos tres de acá se les considera ácidos grasos, fuente de energía, ¿sí? Entonces, ¿quién convierte, quién convierte en combustible energético estos polisacáridos no digeribles, solubles pero no digeribles por el ser humano? ¿Quién los convierte? Los microorganismos, ¿no? O sea, los microorganismos son capaces de digerir, de transformar estos polisacáridos. Nosotros no. O sea, nosotros directamente no lo podemos hacer, pero las bacterias que están en el colon sí lo pueden hacer. ¿Sí? Y de ahí viene ya todo esto de prebiótico, probiótico, ¿no? Los prebióticos, por eso se llama prebiótico, antes, o sea, antes, o sea, ¿qué significa prebiótico? Es el alimento, es el sustrato, ¿no? Del microorganismo, ¿no? ¿Y qué es el probiótico? Son los microorganismos. Cuando dicen prebióticos, que es cuando tienes que suplementarte con prebióticos, ¿qué significa? Tienes que suplementarte con era soluble, ¿no? Tripolario. El probiótico es el mismo microorganismo, la misma bacteria. Talla de los artículos
Este que dice acá CT es el colesterol total. Y también de LDL, como ven. O sea que me da a entender que el consumo, ¿no? Consumo adecuado de fibra soluble reduce el colesterol total y reduce el colesterol LDL, ¿no? A ese que le llaman el malo. Otro, miren, ¿quién voy a entender esto? También, ¿no? Que el consumo de fibra soluble reduce el colesterol total y también el LDL, por ejemplo. Incluso donde ya lo extraen en betaglucano, ¿no? Ya lo consumen de forma más pura, ¿no? Ya en forma de cápsulas o polvo. La goma guara, miren, hace rato veíamos, ¿no? Ahí en la diapositiva decía gomas, gomas. La goma es un polisacárido, ¿no? Entonces también la goma, la pectina, también disminuye el efecto laxante, pero fibra soluble sobre todo para ayudar a controlar o mejorar perfil lipídico, ¿no? Vegetales como ven también igual, ¿no? Lentejas, las arvejas mismas, acá el arroz completo cocido. Mire que dice arroz completo, completo. O sea, ¿a qué se refiere arroz completo? El arroz integral, ¿no? No el que comemos nosotros ese blanco, no. El que comemos nosotros el blanco fibra casi no tiene. Acuérdense que se le ha quitado todas las capas para dejar solo lo del centro, ¿no? La parte blanca. Entonces, fibra contiene el integral, ¿no? Miren cómo veo acá, el pan de trigo blanco, fibra 0,6, o sea, casi no mucho, ¿no? Pero el trigo completo tiene más, ¿no? ¿No? Tiene 3 veces más, ¿sí? La avena también tiene una buena cantidad, como ven, el salvado de trigo también, ¿no? Entonces, los cereales, como les dije la otra vez, ¿no? Los cereales, la mejor forma de consumirlo es de forma entera, ¿no? Trigo entero, arroz integral, lo que es el arroz completo, ¿sí? Porque ya cuando es refinado, tú puedes decir yo consumo pan y el pan es de harina de trigo y es un cereal, y ya, pero es súper refinado, ¿no? O sea, cuando tú dices harina de trigo es casi casi puro almidón, ¿no? Pero ya no tiene fibra, ya. Lo han botado todo para hacerlo así, justamente, ¿no? Blanquito, para hacerlo así suave, ¿no? La fibra por ahí no tiene tan buen sabor, ¿no? Entonces, hablamos del cereal, ¿no? Cuando mantiene su fibra, cuando es entero, ¿no? Se consume de forma entera, sin haberlo refinado. Muy bien. A ver cómo vamos. ¿Cuántos estamos? Parece. Entonces, parecido a lo que les explicaba hace un momento, ¿no? El microorganismo tiene que crecer, multiplicarse, reproducirse. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que generar energía. ¿Y cómo lo genera? A partir de la glucosa, en este caso. ¿Y dónde encuentra la glucosa? Ahí, pues, ¿no? Ahí, en el mosto, ¿sí o no? ¿Tú dónde las agregó la levadura? Ahí al mosto, al jugo de la uva, ¿sí o no? Todo eso. ¿Y la levadura qué dice? Ah, ya, voy a coger la glucosa que está aquí. ¿Y qué hace con la glucosa que está ahí en el mosto, que está ahí en todo ese preparado que está en tu balde? ¿No? ¿Qué hace la levadura con esa glucosa? La convierte, hace glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y al hacer glucólisis anaeróbica genera como producto final etanol, alcohol. Por eso conforme pasan los días, el vino va ganando en etanol, pero la glucosa
sea, ya se va perdiendo. No tiene sedimentos casi, ¿no? Por ahí a veces toca algún vino que abajo se asienta un poquito, ¿no? Como polvillo, pero ya no debe tener ya. Entonces, eso es lo que hay que hacer todos estos días, ¿sí? Háganlo de forma diaria o interdiaria en todo caso. Van eliminando toda la borra, toda la parte de aquí. Entonces, consíganse por ahí una tela, ¿no? Lávela bien, límpela y va filtrando, 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 ¿no? La idea es quedarnos con la menor cantidad de borra posible. El vino ya no lo debe tener destapado, ¿sí? Todavía estos días, todavía unos 2 días más, tal vez 3 días más, o todos estos días, o sea, es que el vino vivo está produciendo, entonces se necesita escapar, ¿no? Sí, entonces, no lo aprieten todavía tan fuerte, ¿sí? Pero no lo tengan destapado tampoco ya, ¿va? ¿Sí? Y ya conforme pasan los días, sí hay que ir tapándolo más bien, ¿no? Ya, incluso cerrándolo, ya cuando vean ya que no se forma casi burbuja, que no hay nada de eso, sí. Sí, entonces siempre tenganlo en un lugar limpio, como les voy a haber hecho Micaela la semana pasada, ¿no? Un lugar limpio, aseado, que no le no ingresen las moscas, ¿no? Que a veces las moscas y lo pueden convertir en ácido acético al vino, ¿no? Lo pueden vinagrar, entonces hay que tener cuidado con eso. El próximo lunes van a tener el vino, sus baldes, lo ya tenemos presencial, lo traen para pasar las botellas probablemente. Entonces cada grupo ya consigue una o dos botellas, no sé qué cantidad tienen. eh, Ahí ven, lo consiguen. Recuerdan, así ustedes más o menos calculen qué cantidad tienen, ¿no? O esperen todavía el jueves, viernes que van a votar borra, van a saber más o menos qué cantidad tienen, ¿no? Medio litro, 1 litro, 2 litros, de acuerdo a eso consiguen una, dos, tres botellas para ir envasándolo, ¿no? Ir envasándolo, ¿sí? Pero la idea, como les digo, es ir eliminando el sedimento todos estos días. Bien, ¿alguna pregunta de eso? En cuanto al vino, ¿no? Sobre todo los encargados. Profesor, disculpe, lo que vamos a obtener es los metabolitos como el del vino, vamos a obtener el etanol, ¿verdad? ¿Cómo así? Ya está el del vino ya, ya está ahorita. El etanol ya está en el vino ya. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Podemos hacer una prueba o incluso ya lo pueden probar, ¿no? Y van a sentir que tiene alcohol. Ya está el etanol en el vino ya. ¿Sí? Lo que falta nada Ay, más es que ese vino vaya madurando, se vayan concentrando los aromas, los sabores, ¿no? Sí, y vaya agarrando un poco de cuerpo, como se dice, ¿no? Consistencia, ¿sí? Los sabores, los olores se fijen, pero ya más del 90% ya está prácticamente ya, ¿no? O sea, etanol ya no va a tener más, glucosa, por ahí disminuye un poquito más tal vez, pero ya no va a ser dulce, ahí queda, ¿sí? Y la idea, como le digo, es ir eliminando lo que no me interesa, ¿no? O sea, los restos de las semillas, de las cáscaras, ¿no? Las impurezas, los microorganismos muertos, ¿no? Ir filtrándolo y eliminarlo. Entonces, ir quedándonos solo con lo que nos interesa, ¿no? Que es el vino mismo en sí, ¿no? Las sustancias que dan aroma, sabor, los antioxidantes, ¿no? Los flavonoides, antocianinas que vienen de la uva, de la cáscara, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, la otra semana probablemente envasemos en las botellas, consígase botellas de vino buenas, con corchos buenos, ya no corchos así todos maltratados, ¿no? Hay unos corchos ahora que vienen semisintéticos que son reciclables, ¿no? Tapan bien incluso, ¿no? Porque hay unos corchos así que son naturales, pero rápido se rompen, ¿no?
Sí, hay algunos vinos, por ejemplo, el vino tabernero usa corchos semisintéticos, ¿no? Fácil se descorcha y son reciclables incluso, ¿no? Son bonitos, son buenos porque te permite reusarlo varias veces. Entonces ahí traten de conseguir botellas y corchos buenos, lo traen ya lavado bien la otra semana y ya es probable que lo estemos envasando ya. Y ahí se va a guardar, ¿no? Hasta hacer nuestra última práctica por allá por el 5 de diciembre, más o menos, ¿no? La última semana de la cuarta unidad, ¿no? Para hacer el control de calidad, físico-químico y organoléptico. Sí, la densidad del vino tiene que llegar a uno, ¿no? O cercano a uno, ¿no? 0,99 o 1,000 y tanto, ¿no? Sí. Si está más de uno es porque todavía no se ha consumido toda la glucosa. Pero cuando la densidad de lo que yo tengo ahí del balde ya es casi uno o menos de uno, es porque ya se consumió casi toda la glucosa. Entonces ya no hay más fermentación de ese tipo activa, ya no, ya. Entonces se botan los orujos, porque es lo que han hecho hoy día, ¿no? Ya está en uno, se ha botado los orujos. ¿Sí o no? Ya no tiene sentido, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a continuar entonces con esto. Una cosa más antes que me olvide. A ver, algo les iba a decir. Allá. Miren, hay algo más que tienen que ir haciendo ustedes. Es esto de acá, ya. Me van a revisar. ¿Se da algún tiempo el día de hoy ya, o mañana en el tiempo que tengan? Hay un par de videos que les he dejado del chucrut. Ya, acá está en la semana 14. Néctar no, ya, este néctar no, pero este chucrut sí. Ahí hay un par de videos que les he dejado. No sé si lo pueden visualizar, creo que sí, ¿no? Confírmeme. Sí, ¿no? Sí, profesor. Entonces hay un par de videos ahí que les he dejado. Sí, Lo que profesor. pasa es que hay que hacer una práctica que tiene que ver con fermentos, ya con fermentos a base de vegetales, que se hace a base de repollo, ¿no? De la col. Pero la fermentación pues va a tomar semanas. Entonces, no podemos hacerlo como aparece ahí, ¿no? En la semana 14 porque ya no tendría sentido. Tenemos que ir haciéndolo ya estos días, ¿sí? Así que hay que hacerlo como máximo, hay que hacer como máximo el sábado, hay que hacerlo pues, ¿no? Pero claro, esto lo van a hacer ustedes en su casa ya. Entonces ustedes tienen un grupo de 8, ustedes vean si se reúnen en la casa de alguien a hacerlo, o si solo 2 o 3 representantes lo hacen, no sé, ya ustedes tienen que ver. Esto tienen que hacerlo, es fácil, ya. Acá les dejo este video, es algo casero prácticamente. El tema nada más está con la sal, el peso de la sal, ¿no? Porque para hacer este chucrut se tiene que pesar, son 15 gramos de sal por kilo de repollo, ¿no? Ya, pero eh, ahí le podrían ustedes dar a Micaela para que ella lo pese en el laboratorio en balanza analítica, ¿no? El peso del alcohol sí, pues hay que conseguir balanza, pero por ahí tal vez alguien tiene estas balanzas que son baratitas, ¿no? Por ahí pueden prestar. Bueno, mi sugerencia va a ser que miren el video, ¿ya? Entonces, que yo les voy a encargar que más tarde miren el video, porque miren, la col va a quedar en un recipiente como el que está acá, ¿ve? No sé si lo pueden ver ahí, un recipiente de vidrio así, ¿ve? Como el de acá, o como el de acá, ¿no? Así este de acá tupper, no, acá lo hicieron en tupper porque ya no sobró, ¿no? Pero hay que hacerlo así, ¿no? En ese tipo de recipiente.
Miren, entonces ahí los voy a dejar que lo vean el día de hoy. Ya, por favor, véanlo, revísenlo de qué se trata y porque esto va a formar parte del trabajo, de un trabajo, o mejor dicho, de una nota de la cuarta unidad ya, ¿no? Para la cuarta unidad, pero hay que ir haciéndolo desde ya. Entonces hay que hacerlo ya de una vez estos días, hasta el sábado como máximo, ¿no? Porque esto tiene que estar más o menos en fermentación por 3 semanas a un mes, ¿sí? Entonces ahí les he dejado ese video. Les he dejado también otro video también de un youtuber, del canal de un youtuber que es parecido a lo que se hace ahí en el laboratorio, ¿no? Sí. O ven ahí, miren, lo que hacen es cortar la col, ¿sí? Luego pesan, ¿no? Por ejemplo, tú quieres medio kilo nada más, quieres hacer 500 gramos, ahí dices, mililitros dicen que son gramos, ¿no? Pues aquí son 15 gramos de sal marina, sal de mar, la rosada de preferencia, ¿no? Por kilo de col, ¿no? Si hace solo medio kilo, pues será 7,5 gramos, ¿no? 8 gramos. Lista y se va amasando, se va así, ¿no? Eh, machacando, no sé cómo se le puede, machacando, no sé, como amasando, ¿no? Hasta romper todo, ¿no? Hacerlo blando toda la fibra de la col, ¿no? Luego se coloca en un recipiente, como ven, una tapa. Entonces ahí les voy a dejar que revisen eso, ¿sí? Ya ustedes ven cómo se organizan para hacerlo estos días. Entonces lo ven y al día de mañana, en el poco tiempo, ¿no? Porque mañana tenemos solo hora y media, ahí vamos a preguntando, haciendo una pregunta acerca de esos dos videos, ¿no? Sí, entonces revisar los dos videos de Chucrut, sí, para que se vayan organizando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Cuando está vinagre se siente así como el olor así del quita esmalte, ¿no? De la acetona o de vinagre. Pero bueno, no creo. Profesor, y también vamos a hacer la prueba de estabilidad y aceptabilidad. No, 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 eso no. No, eso no vamos a hacer. Vamos a hacer control organoléptico y físico-químico en la última semana. Sí, organoléptico es color, olor, sabor, el flavor, ¿no? Y físico-químico ya lo vamos a ver, ¿no? Bien, Ya, profesor. listo. Vamos a terminar con esto de una vez. Por favor, se concentran ya porque estos son mecanismos de acción y a veces los alumnos suelen tener dificultades con estos de los mecanismos de acción. Así que se concentren, por favor, aquí. Vamos viendo los mecanismos de cómo la fibra hace que se reduzca el colesterol, ¿sí? Total y el colesterol LDL del organismo. Sí, vamos a ir viendo eso. Miren, uno de los mecanismos, como dice acá, es la disminución de la absorción de lípidos por efecto barrera. A ver, lo explico. Miren, eh, este es el lumen intestinal. O sea, miren, es como si fuera así, ¿ves? Como si este fuera el intestino, ¿sí? Es como si este fuera el intestino, miren lo que está aquí. La parte hueca es el lumen, la luz intestinal, ¿no? La parte hueca. Pero tiene, luego hay una mucosa, o sea, aquí hay como una capa, ¿sí? Aquí hay como una capa, como de moco, ¿no? De mucosa, pues está por aquí, ¿no? ¿Y para qué es esa mucosa? Para proteger de alguna forma, ¿no? Que, sí, así como hay mucosa gástrica, ¿sí?
Así como, por ejemplo, hay una mucosa también aquí, ¿no? En la parte de la boca, ¿sí o no? O tu boca es seca totalmente, ¿no? ¿Sí o no? Hay una mucosa ahí que lo protege, ¿sí o no? Entonces también hay una mucosa ahí que protege la zona o las paredes del intestino. Y ahí pegado a esa mucosa están los enterocitos, ¿no? Que son las células, ¿sí? O sea, esto que está aquí de naranja está ubicado acá, ¿ve? Pero ya lo hago más grande, ¿no? Aquí, ¿ve? Claro, pero no es grande, ¿no? Son pequeñitos, no son microscópicos, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros consumimos, eh, la mayoría, ¿no? Salvo si eres vegano, consumimos alimentos que tienen colesterol, ¿sí o no? Consumimos grasas en general, ¿sí? Triglicéridos, fosfolípidos y colesterol también, ¿no? Salvo que seas vegano, como digo. Entonces, consumes carne, hay colesterol. Consumes mariscos, hay colesterol. ¿No? Consumes leche, ingresa colesterol. Consumes pollo, ingresa colesterol, ¿sí? Entonces, miren, ese colesterol ingresa, ¿no? De las comidas, de la dieta, ingresa. Y ese colesterol junto con los triglicéridos, fosfolípidos, etcétera, tiene que ser solubilizado por la bilis, ¿sí? Mire acá la bilis, ¿ve? ¿De dónde viene la bilis? Del conducto biliar del hígado. Eso que es verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, forma unas micelas, ¿ve? Como alguna vez les expliqué en segundo ciclo. Forma unas micelas. Y luego ese colesterol, mire acá, entra a dónde? Al enterocito, ¿no? Se va absorbiendo, luego va a pasar a la linfa, luego a la sangre, ¿sí? De nuevo, tú consumes lípidos, incluido el colesterol, ¿y qué ocurre? Ese colesterol no se queda en la luz intestinal, ¿ve? Miren acá, ¿ve? Ese colesterol entra, pero no se queda ahí, tiene que pasar, ¿sí o no? Absorberse, absorción, así ve, ¿no? El colesterol entra y tiene que absorberse, ¿no? Pasa al enterocito y luego pasa a la sangre. Ya está. Pero miren aquí el detalle, ¿eh? Miren, tú consumes fibra, acá está, ¿ve? Miren, ¿ve? Consumo de fibra soluble, ¿sí? O sea, consumes chocho, consumes garbanzo, consumes tus frutas, ¿no? Tu pera, tu higo, consumes tus cereales, ¿no? Tu avena, ¿sí? Tu cebada. Mira, ¿qué hace la fibra soluble? Ve? Va a formar una capa viscosa, dice, ¿sí? Una capa viscosa. O sea, ¿qué significa? Ahí en la zona de la mucosa, por aquí, ¿ve? Se forma otra capa, una capa así, adicional, como si fuera una capa adicional a la mucosa. ¿Y qué va a hacer eso? Que este colesterol ya no se absorba totalmente. O sea, miren, ¿ah? Si antes, por ejemplo, si tú no comieras fibra soluble, ¿no? Del 100% de colesterol, el 100% se absorbe. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando uno consume fibra soluble? De ese 100%, imaginemos, solo pasa 60, ¿no? 40 y ya no pasa. O sea, esta capa viscosa, mire acá, mire acá, mire acá, mire acá la diapositiva, mire el cursor, esta capa viscosa evita que todo el colesterol se absorba y pase a sangre, ¿sí? Es una barrera, ¿sí? Es una barrera, es una barrera, ¿no? Como si tú pusieras una barrera en tu casa y para que no pase nadie, ¿no? Es como cuando al vino, ¿no? Le ponías una tela para que no pasen las moscas, ya no pasan, ¿sí o no? Entonces, esta fibra soluble forma una fina capa viscosa que de alguna forma evita que gran parte del colesterol se absorba. ¿Qué he logrado con eso? Ahí está, ¿no? Barrera física, ¿qué dice? Disminuye la reabsorción de grasas, incluyendo colesterol, incluyendo ácidos biliares.
Entonces, si no consumiéramos fibra soluble en cantidades adecuadas, ¿qué pasaría? Casi todo el colesterol que te empujas, todo se absorbe, ¿sí o no? ¿Sí? Te consumes tu ración de carne de res, todo el colesterol se absorbe, toditito. Pero consumes carne de res, una buena porción de alimento que te da fibra soluble, y ya, no todo el colesterol se absorbe. ¿Por qué? Porque la fibra soluble obstruye su paso. Es un mecanismo. Vamos con el otro. Miren, ¿qué tenemos aquí? El hígado, ¿no? El liver dice, es en inglés del hígado. Small intestine, es intestino delgado, este rosadito, ¿sí? El conducto biliar, esta es la vesícula, ¿no? Estos amarillos son los colesteroles, ¿sí? Ojo, en los amarillos que están aquí, estas bolas amarillas son los colesteroles. Los verdes son los ácidos biliares, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No sé si recuerdan su fisiología o su bioquímica. El colesterol, el colesterol, cuando ya no se necesita, el hígado, ¿qué hace? Lo convierte en ácido biliar o sal biliar, ¿no? Lo sale por el ducto biliar, llega al intestino delgado, ¿sí? Y estas sales biliares, una parte son usadas para emulsificar grasas, solubilizar grasas, y otra parte se elimina junto con las heces, ¿no? ¿Sí? Recordar eso, ¿ah? Los ácidos biliares, las sales biliares, ¿de dónde vienen? De la molécula de colesterol, del hígado, ¿sí? Por eso lo he puesto de verde incluso, ¿sí? El colesterol de amarillo, las sales biliares de verde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El colesterol se convierte en ácidos biliares, sale al intestino, una parte es usada, ¿no? Otra parte se elimina, pero miren, hay una parte, unas flechitas acá que suben. ¿Qué me da a entender? Que parte de los ácidos biliares se reabsorben, miren, se reabsorben, recirculan, como que se reciclara, ¿no? ¿Sí? De nuevo, miren, ¿ah? Los ácidos biliares que vienen del colesterol llegan al intestino, una parte se usa, seguro que otra se elimina, pero hay una parte, miren, que se reabsorbe, se recicla. Aquí viene el tema. Cuando tú comes fibra, miren, ¿ah? Cuando tú comes fibra, miren, ¿ah? La fibra de naranja, cuando tú comes fibra soluble, esa fibra es como si atrapara estos ácidos biliares. Miren los ácidos biliares, miren acá, ve. Los ácidos biliares estaban acá, ve. Y una parte quería reabsorberse, pero cuando tú comes fibra soluble, ¿sí? De la pera, de los higos, de las nueces, ¿qué ocurre? Mira, ¿qué ocurre, ve? Esa fibra atrapa a los ácidos biliares, ve. Los atrapa, los atrapa, los atrapa. Y no los deja reabsorberse. Miren, ve. Se forman micelas que son como agregados de fibra y ácidos biliares y se eliminan por las heces. Ya no se regresan, ve. Mire, 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 mire acá, ve. Mire, ve. Mire las flechitas que regresaban los ácidos biliares, ve. Mire, ve. Ya no se regresan, ve. Entonces, de esa forma, como ya no se regresan los ácidos biliares, ¿qué es lo que ocurre? De forma indirecta, el colesterol en el hígado baja, ¿no? Ya no se regresan los ácidos biliares, el colesterol en el hígado baja. El colesterol plasmático, o sea, el colesterol en sangre y el LDL también va bajando, ¿sí? Acuérdense que el ácido biliar es formado a partir del colesterol. Entonces, si yo hago que esos ácidos biliares ya no se reabsorban, ya no recirculen, de alguna otra forma yo hago que también que el colesterol en el hígado baje, el colesterol en la sangre
vaya bajando. Y el LDL también. Miren, es el segundo mecanismo. El primero era la barrera. Este segundo, ¿qué es? Evitando que los ácidos biliares se reabsorban, recirculen. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando consumo fibra soluble. Mucílagos, pectinas, FOS, GOS, betaglucano, ¿sí? Gomas. Y el último, ya, con esto terminamos hoy. Miren, ¿qué me debe tener esta gráfica? Me está dando a entender que hay dos órganos que forman colesterol. ¿Cuáles son? Repitan conmigo. ¿Qué órganos forman colesterol? Hígado, El hígado y el otro. Lípidos. ¿Qué? Órganos, Hígado. dicho, órganos. intestino, Acá está pues el small intestine, ¿no? El intestino delgado. Pero más forma el hígado. El intestino delgado forma poquito, así poquito. Bien, no la hagamos larga. Miren, tú comes fibra soluble, ¿sí? Tú comes fibra soluble. ¿Qué es lo que ocurre? La fibra soluble, ¿sí? La fibra soluble es convertida, ¿no? Los componentes de la fibra es convertido a acetato, butirato y propionato. ¿Sí? Miren, mayormente del colon, ¿no? Pero algo también se va formando, algo va migrando hacia el intestino delgado, mírenme. Aquí viene el detalle, ¿ah? Presten atención, ¿ah? Este acetato, este butirato y este propionato que vienen de la fibra, ¿sí? Que vienen del mucílago, del FOS, del GOS, miren lo que va a hacer, ¿ah? Negativo, va a inhibir la síntesis de colesterol en el intestino. Miren, ¿ah? El acetato, el butirato, el propionato, miren, ¿ah? Ahí está, disminuye la biosíntesis de colesterol intestinal. Pero miren qué pasa también con el acetato, butirato y propionato, miren, ¿ah? Entra a través de la vena porta, llega al hígado, o sea, migra, se dan cuenta, o sea, el acetato, el butirato y el propionato viaja del intestino, sí, viaja, toma su bus y se va hasta el hígado. Y mire qué es lo que hace del hígado. Igual, bloquea la síntesis de colesterol en el hígado. No todo, obviamente, no todo, ¿no? Pero algo. ¿Cuál es la consecuencia? Disminuye el colesterol en el hígado. ¿Sí? Entonces, este es el tercer mecanismo de acción. La inhibición de la síntesis de colesterol en el hígado y en el intestino. ¿Por parte de quién? Del acetato, del butirato, del propionato, que son tres ácidos grasos que se forman a partir de los componentes de la fibra soluble, ¿no? Mucílagos, GOS, FOS, gomas, betaglucano, inulina, todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú te comes tu yacón, cuando tú comes tus hortalizas, cuando tú comes tu payar, cuando tú comes tu garbanzo, cuando tú comes tu quinoa, tu kibucha, tu maíz, que tienen fibra soluble, tu cebada, tu avena, esa fibra soluble forma estos tres componentes y esos hacen que disminuya un poco la síntesis de colesterol en el hígado, en el intestino y sobre todo en el hígado. Entonces, de esa forma, conforme pasan los días, las semanas, los meses, la persona puede ir bajando su colesterol total y su colesterol LDL. Incluso hasta triglicéridos podría también bajar un poco. ¿Sí? Entonces, esos son los tres mecanismos de acción. Miren, inhibición de la biosíntesis de colesterol, interrupción de la circulación enterohepática, o sea, evitamos que los ácidos biliares regresen al hígado, porque si regresan al hígado, ese ácido biliar es como un colesterol,
y va a hacer que el colesterol todavía esté ahí en grandes cantidades. Entonces, eso lo bloqueamos. Y el otro es el efecto barrera, ¿no? Sí, la fibra soluble es como una gelatina, se forma como una especie de gelatina, como un gel, así como si fuera tu gel de tu cabello o el gel de manos, como el alcohol en gel, y no deja que se absorba grandes cantidades de colesterol sobre todo, ¿no? ¿Sí? Ahí están los tres principales mecanismos de acción. Bien, ya estos ya le dan una chequeada a ustedes, ¿no? Estas son las investigaciones que sustentan lo que yo acabo de decir, ¿no? Fibra soluble nuevamente, ¿no? Se fermenta en el colon, como dice aquí, produce acetato, propionato, butirato, ahí está, ¿ve? Que suprime la síntesis de colesterol, ¿no? Ahí nuevamente, ¿no? Propionato y butirato disminuyen la síntesis de colesterol. Siempre resaltan la avena, ¿no? La avena, beta-glucano, una buena porción de consumo de avena, no concentrada, obviamente no es avena que parece agua que nos venden a veces en la calle, no, no habla de una avena así, pues, consumo, digamos, una buena taza, un buen tazón generoso de avena, ¿no? Ayuda a disminuir el colesterol total, los triglicéridos, el LDL. No solo la avena, ¿no? Como ustedes ven por aquí, también puede ser con las leguminosas en general, con las frutas, incluso también con las hortalizas, ¿no? Hojas, tallos, todo eso. Listo.